Shalom Obraja, bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio diario de Alajá. Hoy es 24 de mayo, día 13 del mes de Sivan, y vamos a seguir con nuestro estudio acerca de la Alajá. Los sabios medievales, es decir, los Rishonim, debatieron respecto de si hay un precepto de la Torá que ordene rezar a diario. En opinión del Rambam, en el Sefer HaMitzvot, dice que es un precepto de la Torá orar a diario, tal y como está escrito, y serviréis al Eterno. Y asimismo está escrito, temerás al Eterno tu Dios y le servirás. Si bien en estos versículos se menciona en forma general el deber de servir a Hashem, se alude de modo específico el deber de rezar, ya que nuestros sabios entendieron el vocablo servir como orar, como está escrito también en Devarim, amando al Eterno vuestro Dios para servirle con todo vuestro corazón. A lo que el Talmud, en el tratado de Ta'anit, dice, ¿cuál es el servicio del corazón? Y ahí tú tienes que decir el rezo. Es así que orando una vez al día la persona cumple con el deber de la Torah. El precepto de la Torah consiste en lo siguiente, que comience su rezo alabando a Hashem, pasando así a pedir sus necesidades y concluya agradeciendo por el bien recibido. Algunos extendían su plegaria y otros la abreviaban, mas todos cumplían con el precepto, puesto que la Torah no establece una extensión mínima para la oración. Sin embargo, el Ramban sostiene que la Torah no preceptúa rezar a diario, ya que los versículos citados y explicados por el Rambam no son un argumento legal específico, sino simplemente actúan como inspiración general. Los miembros de la Gran Asamblea, Anshe Knesset HaGedolah, fueron quienes instituyeron los rezos diarios. Solo en caso de desgracia o emergencia colectiva, de acuerdo a Nachmanides, el Ramban que hemos mencionado, es un precepto de la Torá el dirigirse a Hashem en plegaria, como aprendemos del precepto de la elaboración de las trompetas. Nos dice, cuando ya viviendo en vuestra tierra fuereis a la guerra contra el adversario que os oprime, utkaatem bajatzotzelot, ahí vais a tocar estridentemente las trompetas, y el Eterno vuestro Dios se acordará de vosotros y seréis salvados de vuestros enemigos. De esto se desprende que la plegaria que una persona eleva en tiempo de desgracia es un precepto de la Torah, de acuerdo con todas las opiniones. Por lo tanto, cuando él o su prójimo se hallen en una situación problemática, deberán agregar en su rezo un pedido especial referido a la dificultad en cuestión, puesto que es precepto de la Torá orar a Dios en los tiempos de desgracias. De esto se deduce que cuando un público determinado o todo el pueblo se encuentra en problemas, es misvá llevar a cabo un rezo público hasta fijar a estos efectos ayunos para toda la colectividad. Los miembros de la Gran Asamblea establecieron los rezos y las bendiciones, así nos dice el Talmud en el Tratado de Berajot. Eso significa que fijaron la versión del rezo del Shemone Esrei, lo que llamamos la Amidá, y de las diferentes bendiciones, y entre ellas las bendiciones correspondientes al recitado de la Shema y las bendiciones del disfrute, Birkot HaNe'enim, que decimos antes de comer o de disfrutar de algún alimento. Asimismo, establecieron los tres rezos, en la mañana Shachrit, en la tarde Minjá y en la noche Arbit, tal que Shachrit y Minjá eran obligatorios y Arbit era opcional. A los miembros del tribunal de Esdra, el escriba, Esdra Sofer, que se estableció en los inicios de la era del Segundo Templo, se los denomina los sabios de la Gran Asamblea. Se trataba del mayor tribunal jamás establecido en el seno del pueblo de Israel. 120 ancianos tomaban parte de sus deliberaciones, entre los que se encontraban profetas y sabios, tales como Haggai, Zechariah, Malachi, Daniel, Hananiah, Mishael, Azariah y Nehemiah, hijo de Jahilai, y Mordejai a Yehudí, Zerubabel, y siendo el último de ellos, Shimon Atzadik. En días del primer templo, el pueblo de Israel alcanzó imponentes logros espirituales. La divina presencia reposaba en el santuario. Los grandes maestros accedieron al nivel de la profecía y, sin embargo, en el seno de las clases populares se arraigaron transgresiones graves como la idolatría, las relaciones incestuosas y el derramamiento de sangre, por causa de las cuales, al final de cuentas, el templo fue destruido y el pueblo de Israel salió al exilio. Por lo tanto,
Cuando los miembros de la Gran Asamblea tuvieron el mérito de poder reconstruir el templo, instituyeron el gran tribunal y establecieron vallados a la Torá, legislaron decretos, redactaron y dieron forma definitiva a los diferentes rezos y la bendición ordenándolos, concediéndolo así a la vida judía un marco general y completo que permitió que se expresen los valores de la Torá de modo armónico y estructurado en el seno de lo cotidiano, alejando así al pueblo del pecado y acercándolo al servicio divino. Obviamente, también en los días del primer templo, el pueblo de Israel rezaba a Hashem, bendecían y agradecían por el bien dispensado y los placeres disfrutados. Sin embargo, estos agradecimientos carecían de formato establecido. Por lo tanto, los piadosos oraban y recitaban bendiciones con fervor, mientras que el grueso del pueblo se contentaba con rezos escasos. Si bien el ideal es que cada individuo se dirija al Todopoderoso de modo espontáneo, utilizando sus propias palabras al rezar, en la práctica, las ocupaciones diarias van desgastando a las personas y si carecemos de rezos ordenados preestablecidos, el público se iría alejando y desconectando tanto de la práctica de la oración como del Creador. Al establecerse formatos fijos para las plegarias, la generalidad del pueblo comenzó a rezar, reforzándose así de sobremanera su confianza en Hashem, de modo tal que con el correr de los años se creó una fuerte ligazón en los corazones que inclusive 2000 años de exilio no lograron dejar sin efecto. Más aún, en días del primer templo, muchas personas, erróneamente, vieron en los sacrificios y ofrendas del templo una actividad idolátrica, con poderes de brujería, la cual habría de traer una buena fortuna en la actividad económica o la salud, sirviendo también para anular los decretos adversos, entre otros. Los profetas lucharon por cambiar esta perspectiva errónea y enseñaron que los sacrificios tienen por cometido expresar el deseo de acercamiento a Dios por medio del esfuerzo personal, que es la meta última del hombre en su vida. Como está escrito también en Devarim, ¿qué quiere de ti el Eterno tu Dios, sino que le temas y sigas sus caminos, amándole y sirviéndole con todo tu corazón y con todo tu alma? Si quien trae la ofrenda al templo no tiene la intención de apegarse a Hashem y corregir su conducta, no solo que su sacrificio es inútil, sino que él mismo es abominable a los ojos de Dios, tal como está escrito en el profeta Yeshayá. ¿Para qué sirven tantos sacrificios que me hacéis? Dice Hashem. Harto estoy de holocaustos de carneros y de cebos de animales cebados. No me complazco con la sangre de toros, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Cuando venís a presentaros ante mí, ¿quién ha requerido eso de vuestras manos para hollar mis atrios? No traigáis más vanas oblaciones, ofrendas abominables son para mí. Mediante el establecimiento de los rezos, los sabios de la Gran Asamblea restituyeron el servicio sagrado en su orden correcto, el orden en el cual la fe, la intencionalidad y el apego son el fundamento y se manifiestan más nítidamente en la plegaria. A este respecto, dijo Rabí Elazar, la plegaria es superior al sacrificio de ofrendas. Por lo tanto, nosotros oramos para que tengamos el mérito de expresar nuestro apego a Hashem de manera completa mediante rezos y sacrificios. Hasta aquí llegamos en nuestro estudio de hoy. Que tengamos un excelente día. Nos vemos mañana. Bezrat Hashem.